Estamos estudiando Daniel 11 versículos finales, ¿no? Del 40 al 45. Sabemos que Daniel 11 del 1 al 39 son literales, y en el libro de Uriah Smith, Daniel y Apocalipsis, lo explica maravillosamente bien cómo son eventos históricos literales que acontecieron, ¿no? Entonces, si todo ese capítulo lo entendemos como literal y así lo entendían los pioneros adventistas, debemos entender que los últimos versículos son literales también y no son espirituales. Con lo cual también están hablando de un contexto de guerra y de conflicto bélico. ¿Y qué pasa? Que claro, Daniel cuando escribió no habían versículos ni capítulos, y nada más terminar el versículo 45 empieza el capítulo 12 versículo 1 que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Con lo cual, cuando empieza hablando de en el tiempo del fin, al cabo del tiempo, por ejemplo la versión inglesa King James dice in the time of the end, en el tiempo del fin, y hay versiones de la Biblia españoles que también dicen en el tiempo del fin, ¿no? Entonces, en el tiempo del fin acontecerán estas cosas descritas en Daniel 11, 40-45 y después viene Jesús. Entonces debemos de revisar estos eventos, ¿no? Ellen White habla como de un contexto de guerra alrededor de las profecías del capítulo 11 de Daniel, que dice que casi han alcanzado su cumplimiento final. Esto lo dice varias veces. Entonces, Daniel 11:40 nos habla de el rey del norte y el rey del sur. Rey del norte por encima de Jerusalén, rey del sur por debajo de Jerusalén. Uriah Smith, en un comentario en su libro respecto al versículo 14 de Daniel 11, dice que Roma iba a controlar los asuntos del mundo hasta el final de los tiempos. Y esto lo sabemos por la estatua de Daniel. Claramente nos indica los diferentes imperios que sucedían hasta que finalmente iba a ser Roma en conjunto con los poderes de Europa. Entonces, hoy en día, ¿qué eso es? Básicamente eso es la OTAN, ¿no? Pero ¿quién domina todo eso? Es el papado. El papado es el que tiene el poder y es el que tiene el control sobre Estados Unidos y el protestantismo apóstata, básicamente. Ella dice que no solo trabaja con Estados Unidos, sino que también con el espiritismo. Y Ellen White relaciona el espiritismo con las sociedades secretas también. Entonces es una triple alianza, y esto lo dice en el conflicto de los siglos, ¿no? Que los protestantes unidos de los Estados Unidos más el papado más el espiritismo iba a ser esa triple alianza que pisoteará los derechos de la conciencia. ¿Cuándo se pisoteará los derechos de la conciencia finalmente? Con la ley dominical, con la marca de la bestia, ¿no? Entonces esos tres poderes son los que van a aplicar la marca de la bestia. Es la primera bestia, la segunda bestia, unidos a través de ¿qué? Del espiritismo. El espiritismo es lo que une los Estados Unidos con el papado, es la inmortalidad del alma, es la adoración solar, el domingo, y también las sociedades secretas, porque sabemos que están involucradas, ¿no? Entonces, vamos a ver si esta interpretación de el rey del norte, como el papado, las sociedades secretas y Estados Unidos, es correcta o no. Esta triple alianza. Mencionamos, como fijaos qué curiosidad, que en el Vaticano vemos la cúpula y delante el obelisco, y en Washington la cúpula del Capitolio y delante el obelisco de Washington, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue atacado el rey del norte por el rey del sur? Bueno, esto fue un ataque bastante conocido por todo el mundo, ¿no? Y ayer hablamos cómo fue el comienzo de esa tercera guerra mundial. Dice que al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con ese rey del norte, iba a atacar ese rey del norte. El rey del norte iba a recibir un ataque del rey del sur. ¿Y luego qué hacía el rey del norte? Pues el rey del norte atacaba al rey del sur. Vimos este juego de cartas de los Illuminati, que ya hablamos de ello, que es, hace referencia a la orden secreta de los Illuminati, que fue fundado por los jesuitas, por Adam Weishaupt, que fue un jesuita. Entonces los Illuminatis de Baviera era una orden secreta, y un hombre publicó este juego de cartas en 1995, con una serie de cartas. Era un juego de mesa, un juego para entretenimiento, pero que tenía un conocimiento oculto dentro para mostrar a la población, ¿no? Él reveló esta información y vimos como en 1995 ya sacaban estas dos cartas, entre las 400 que hay, de un ataque terrorista a las Torres Gemelas y un ataque terrorista al Pentágono, ¿no? Y las Torres Gemelas y el Pentágono ocurrieron 6 años después. Entonces vemos que hay una agenda por parte de Satanás de llevar a cabo estos planes, ¿no? ¿Cuáles eran sus objetivos? Pues lo vemos ahora más adelante. En este vídeo vimos como ya desde el año 78 y más adelante, en los 80s y en los 90s, habían dibujos animados donde salían imágenes donde las Torres Gemelas eran destruidas. Entonces ya estaban preparando la mentalidad de la población
para aceptar de que esto iba a ser así, de que las Torres Gemelas iban a ser destruidas. Bueno, vimos el falso cementerio alrededor del Pentágono, donde se puede ver estas falsas tumbas, donde hay nombres de las supuestas personas que fallecieron en ese ataque. Este ataque que es este aquí, de las imágenes del Pentágono, pero vimos a través del vídeo de la cámara de seguridad de la gasolinera que más bien parecía un misil que otra cosa, ¿no? Que un avión, porque no había ningún pasajeros ni ningún tipo de avión. Entonces, viendo que el rey del sur eran los países árabes, ¿atacó el rey del norte al rey del sur? Pues vimos que sí, que nada más ocurrir el evento de las Torres Gemelas en 2001, el 11 de septiembre, pues se redactó este informe de la comisión del 11 de septiembre y en este punto, planificando para la guerra, dice que Estados Unidos castigaría no solo a los autores de los atentados, sino también a los países que dieran cobijo, ¿no? Y también aprovechaban la ocasión para generar un conflicto con Rusia y China, ¿no? Eso era su interés de Estados Unidos y así fue. Entonces el versículo 40 nos decía que con carros y gente a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. O sea que Estados Unidos iba a ir a atacar a este rey del sur y así fue. ¿Y dónde iba a entrar? Pues iba a entrar a la tierra gloriosa, o sea, Medio Oriente, zona de Jerusalén, Palestina y alrededores, lo que es la tierra prometida que se le fue dada a Abraham, ¿no? Y dice que un territorio no iba a ser atacado, que era Edom, Moab y Amón. Bueno, la Biblia nos dice claramente que la tierra gloriosa es Israel, ¿no? Pues Edom, Moab y Amón era antigua Jordania, como probamos, ¿no? Demostramos a través de esas enciclopedias que los territorios de Amón, Moab y Edom son exactamente los mismos que Jordania en el día de hoy. Y Jordania no fue atacado porque tiene relaciones de aliados con Estados Unidos, porque colaboran con Estados Unidos contra el terrorismo islámico. Entonces son aliados y aquí vemos como Benedicto XVI, Papa Francisco, los dos con el rey de Jordania. Dice, más estos escaparán de su mano Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Es impresionante ver cómo 2600 años ya el profeta Daniel estaba profetizando estos eventos. Continúan los versículos. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. O sea que el rey del norte, el papado, Estados Unidos, iba a ir contra Egipto y también iba a robar sus tesoros de oro y plata, ¿no? Bueno, recordar que en el 2006 ya se estaba predicando esta profecía. Incluso antes de las Torres Gemelas se estaba predicando este mensaje dentro de iglesias adventistas, antes de que aconteciera. O sea que ya lleva casi 30 años predicándose este mensaje. La primavera árabe era lo que aconteció, porque el rey del norte no solo tenía la manera de atacar simplemente con carros y gente a caballo, sino a través de infiltración y generando revueltas, provocando las revueltas en los diferentes países para luego adueñarse de sus recursos naturales. Y vemos otra vez en el juego de los Illuminati cómo el poder al pueblo, las revoluciones, las revueltas y las manifestaciones están también dominados y guiados por las sociedades secretas, ¿no? Como vemos ahí, una de las manos que tiene el símbolo del triángulo, a ver, que el triángulo y el ojo que está ahí en la imagen, ¿no? ¿Qué tiene Egipto? Petróleo y gas natural. Obviamente, Henry Kissinger, que fue secretario de Estado, dijo que era un drama que tenía que realizarse, o sea, que era una agenda que se tenía que seguir. Eso era algo que tenía muy claro. Y el versículo 42 nos dice, y no escapará el país de Egipto. Y decía que también se iban a robar los tesoros de oro y plata, y es que se robaron en ese momento de las revueltas de la primavera árabe artefactos y piezas muy valiosas de arqueología egipcia. Y había, como se veía en las noticias, como dice aquí, que se acusaba al Museo del Louvre de París de estar haciendo contrabando. O sea que no solo se robó el oro negro, el petróleo, sino también incluso arqueología muy valiosa. Libia también recibió, pues mira, su economía depende principalmente de petróleo y vemos que la Organización Petrolera Mundial también está dentro de las cartas de los Illuminati. O sea que los jesuitas, el Vaticano está detrás. Y mencionamos como algunos contactos que ha tenido gente del ministerio al que pertenezco. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Decían que el papado al final era el que tomaba la última decisión. Sí, adelante. Bueno, vimos como Gaddafi acusaba a Estados Unidos, Francia y Reino Unido de intentar controlar el negocio del crudo de Libia, ¿no? Esto en marzo del 2011. El 14 de marzo, 3 días después, invita a Rusia, China e India a invertir en el petróleo de Libia. Esto Gaddafi, el dictador que tenía en ese momento.
¿Y qué ocurre unos pocos meses después? Que Gaddafi es asesinado. O sea que en el momento en el que Gaddafi empieza a decirle a Rusia y a China que comercien con ellos de su petróleo, entonces Estados Unidos, ¿qué hace? Pues genera las revueltas, asesina al dictador y se lleva sus recursos naturales. Y aquí mismo dice en Wikipedia que fueron ayudados por la OTAN, o sea que es información común, vamos, que la OTAN fueron los que hicieron el derrocamiento de este dictador. Yemen. Bueno, la profecía dice Etiopía, pero la Etiopía antigua era el reino de Saba, que es la actual Yemen. Bueno, básicamente vemos cómo también tienen petróleo y gas y la profecía se va cumpliendo exactamente al dedillo, ¿no? Los libios y los etíopes también seguirán sus pasos. Pero noticias del oriente y del norte atemorizarán a este poder del rey del norte. Y dijimos que al oriente y al norte de Jerusalén que tenemos China y tenemos Rusia. De nuevo la profecía se cumple literal. Y estos dos poderes son los que atemorizan al rey del norte. Y vemos aquí otra vez que están en las cartas, ¿no? Voy pasando rápido porque nos queda bastante estudio del siguiente y si no, se nos va a hacer todo muy largo. Vemos como el papado pues ya hablaba de que querían generar un nuevo orden económico mundial, ya desde Juan Pablo II, y el Ciudad del Vaticano y la Tercera Guerra Mundial también estaban en estas cartas del 1995 haciendo una especie de premonición, ¿no? Adelante, sí, Alisita. Perdona, hermano, estaba hablando ahorita, pero tenía el micrófono. Yo soy de la opinión de que debemos de sintetizar lo más que podamos porque el estudio parece que va a ser largo y yo pienso que podemos hacerlo más, un poco más sintetizado, ir más un poco más al grano, como se dice. Vale, venga, pues vamos al grano. Al finalmente la profecía, el versículo 45, decía que este poder iba a plantar sus tiendas reales entre los mares, Mar Muerto, Mar Mediterráneo y Monte del Templo. O sea que el Vaticano quiere plantar su sede, digamos, del Vaticano, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Esto me lo invento yo? Pues no, los pioneros adventistas ya lo decían. Ya en el año 1862, Uriah Smith ya decía que lo quería hacer, y en el 90 y... No, bueno, este hombre que falleció, también un pionero adventista, Edwin Retiel, escribió lo mismo. Vimos que la película del Cónclave, pues todo esto, había muchísimas evidencias. Yo recomiendo que los que no han visto el estudio de ayer, que se lo vean, como voy a pasar la grabación, pues que se lo vean. Vimos todo como incluso Israel y Estados Unidos generaron el ataque de Hamas ellos mismos. Lo provocaron porque tenían información ya un año antes de tiempo. Bueno, pues como queremos ir al grano, vamos a ir al grano. Y nos quedamos aquí. Mencioné como Hillary Clinton, ella misma afirma de que los Estados Unidos crearon Al Qaeda. Les armaron con misiles, con bazocas, con de todo, para generar ese terrorismo islámico. Ellos lo produjeron para sacar a Rusia de Pakistán y dicen que se les fue de las manos. Bueno, básicamente lo siguieron controlando. Entonces vamos a ir directamente al grano de la profecía del tercer templo de Jerusalén. A ver, concreto, para los que no estuvieron ayer, no estoy diciendo de que la Biblia dice que haya que construir el tercer templo de Jerusalén. Lo que estoy diciendo es de que Satanás quiere construir el tercer templo de Jerusalén. El papado se quiere plantar en el tercer templo de Jerusalén para recibir a Satanás mismo como el Mesías, viniendo como si fuera Cristo. Y esto es lo que vamos a mostrar aquí. Esta noticia, Guerra Santa, Vacas Rojas, Gaza y el fin del mundo. Esto es una noticia de un periódico. Lo dejo aquí, si queréis que vaya más al grano voy a ir más rápido, pero aquí básicamente está diciendo que afirman los propios de Israel y de Hamas que saben perfectamente que la guerra de Gaza del 7 de octubre del 2023 era porque habían unas vacas rojas en Israel, unas vacas rojas que se querían sacrificar. Y aquí mismo lo dicen nuestros guerreros santos que luchan en Gaza luchan en realidad por la construcción del templo. Dice también una madre israelí cuyo hijo murió luchando contra Hamas en Gaza proclamó: la guerra que estamos librando es una guerra por el monte del templo. La guerra de Gaza que está ocurriendo ahora no es simplemente por el territorio de Gaza, es por el territorio del monte del templo, de la explanada de las mezquitas. Y ellos mismos lo dicen, lo dejo aquí para que cuando también este quedará grabado y os lo compartiré, si queréis verlo más tranquilamente lo podéis leer. Pero bueno, como habéis pedido de ir más al grano, vamos al grano. Dice que es el terreno más peligroso, ¿no? Y de que están a un paso del cataclismo. Están hablando de que estamos a un paso del cataclismo mundial, de esa tercera guerra mundial ya con conflagración bélica total, y es todo por la guerra del monte del templo.
y dicen que este movimiento sionista tiene un amplio apoyo de la comunidad internacional. O sea que no solo Israel, es toda la OTAN que está apoyando este movimiento. Y vimos cómo la OTAN es básicamente el barro con el hierro. Es Roma con todos los demás poderes. Es Estados Unidos, es las sociedades secretas, es Europa, es todos los que están apoyando a Israel e Israel también incluido en este movimiento. Entonces, donde ahora mismo en las planadas mezquitas hay este domo de la roca y luego está la mezquita de Al-Aqsa, que es la más importante, veis en la parte de la derecha pone Al-Aqsa Mosque, esa es la mezquita más importante para los musulmanes. La más emblemática, digamos, que es la cúpula dorada, pero la otra es la más importante. Entonces, ahora mismo donde está esta mezquita, que lleva más de 1000 años allí construida, ellos, aquí veis la página del tercer templo, tienen un cuadro alrededor que todo ese territorio del cuadradito naranja es donde quieren construir su tercer templo y que hay justamente allí 2 mezquitas, ¿no? Entonces ellos quieren construir su tercer templo justo donde hay esas 2 mezquitas. Entonces los musulmanes, ¿qué van a hacer? Los musulmanes van a decirles, sí, no os preocupéis, que lo demolemos ahora mismo y vosotros montar vuestro chiringuito, que nosotros nos vamos a otra parte, ¿no? Pues obviamente no van a querer eso, ¿no? Donde ahora mismo hay estas 2 mezquitas, ellos quieren construir esto. Con apoyo de Estados Unidos, con apoyo del Vaticano, con apoyo de la OTAN, y vamos a verlo ahora mismo. ¿Cuál es la cosa, digamos, lo que es el momento, la cosa más controversial de todo este asunto? Y son estas vacas. Esta noticia nos dice lo que estas vacas rojas de Texas tienen que ver con la guerra y la paz en Oriente Medio. Estas vacas son unas vacas que han traído desde Estados Unidos. No tienen ningún tipo de chip, no tienen ningún tipo de marca, están sin marcar absolutamente nada y están esperando que salga una vaca que no tenga ni un pelo blanco. Cuando una de las vacas tenga todo el pelo rojo y tenga la edad suficiente para ser sacrificada, quemarán a la vaca y con las cenizas de la vaca la mezclan con agua y purifican al pueblo. Y no solo al pueblo, sino a los sacerdotes judíos, levitas, para poder construir el templo. Entonces, claro, trajeron estas vacas a Israel y los islamistas sabían perfectamente que esas vacas habían sido traídas, con lo cual dijeron que ya era una señal de que querían construir el templo. Si una de estas vacas llega a un momento que cumple los requisitos, que tiene toda la pinta que va a ocurrir pronto, entonces pueden sacrificarla y pueden construir el templo. Aquí hay una noticia que lo explica. Yo no sé si lo queréis ver o si queréis que os lo explique yo. Es interesante verlo. Sí, prefiero que lo veamos. Prefiero que lo veamos, me parece. Es que como la hermana ha dicho de ir al grano, yo prefiero que lo veáis, pero ya os digo que lo que vosotros me digáis. Despite the deadly outcome across the region, one trigger for the Hamas rampage has been widely overlooked. Chris Livesay has the story from Jerusalem. The infamous October 7 massacre that sparked a war. But one confounding yet eye-opening motive has escaped the headlines. In a recent speech, a Hamas spokesman blamed the Jews for bringing red cows to the Holy Land. The cows he's talking about at a secure, undisclosed location are these, red heifers, to be precise. Some Jews and Christians believe they're the key to rebuilding the historic Jewish temple in Jerusalem and to beckoning the Messiah. To understand, you have to go back nearly 2,000 years when the ancient Romans destroyed the last temple in the city. To rebuild it, these believers point to the Bible's book of Numbers. It commands the Israelites to sacrifice a red heifer without defect or blemish, and that has never been under a yoke. Only then can the temple rise again. Caring for them on an Israeli settlement in the West Bank is Yitzhak Mamo. So we have here, after long research, we find in Texas. In Texas? Texas, United States of America. Texas Red Angus, flying them 7,000 miles to Israel. This is not a publicity stunt. What do you mean? Meaning, this is something you take very seriously. Harry Potter is a good story. The Bible is not story. The Bible is a way of God to lead us. A massive altar already awaits, where the heifers are to be burned.
According to some believers, the ceremony needs to be performed right here on the Mount of Olives, looking directly into where the temple once stood. But something else now stands in its place. The Dome of the Rock and Al-Aqsa Mosque, among the holiest sites in Islam. Today, only Muslims are allowed inside, but that's not stopping Jewish activists outside. Once you got you started here. 6 days a week, Melissa Jane Kronfeld leads groups from around the world who defiantly pray, as close as armed guards permit. It's not about the destruction of Islamic holy sites. It's about preserving this place and being guardians over the house of God for all people. So you're happy with it where it is? No, it's going to go 100%, but I believe it's going to go. It's 100%. Yeah, the whole thing is going to go. We have to build a temple. When you say that Dome of the Rock has to go, MJ, it's hard for me to imagine something more incendiary. Well, let me ask you something. The Middle East seems pretty destabilized right now, and the war, if I'm not mistaken, is already here. To be clear, hers is a dream not shared by the Israeli government or by the vast majority of Israelis and Jews, but it's been enough to incite numerous Islamist groups. Hamas has dubbed its October 7 assault on Israel the Al-Aqsa Wave and has the Dome of the Rock on its emblem. But this is sacred ground to billions of Muslims globally, not just Hamas terrorists, stresses Imam Mustafa Abu Sway of Al-Aqsa Mosque. Al-Aqsa Mosque belongs to all Muslims. So you'll find reaction from Indonesia to Toronto to New York. That's really given. Al-Aqsa Mosque belongs to all Muslims, and the Muslims today are 2 billion people. Simply by performing these acts, are these Jewish activists kicking a hornet's nest? They are. A hornet's nest they're kicking all the way to Capitol Hill. So good to see you here in the nation's capital. Those sacred cows were showcased in Washington at a recent prayer gathering. Many evangelicals believe these red heifers will usher Christ's second coming. And we need the Messiah to come, right? So for me, the red heifer is red for the blood of Jesus Christ. Back in the West Bank, Mamo says the ceremony could take place any day. But can you understand why Hamas could be outraged by something like this? I cannot understand that even if they are right, why they have to slaughter and rape people to win their war. Terrorists have been attacking us before we ever dreamed of these cows, he reflects. They don't need them as an excuse to kill. For CBS Saturday Morning, Chris Livesay, Jerusalem. Bueno, ¿qué os ha parecido? No sé si habéis podido seguir los subtítulos. Pero... Tremendo eso, tremendo. Tremendo, ¿no? Tremendo, la verdad. Sí, es claro. Que... Disculpa. Adelante. Es que es fundamental para... Sí, adelante, hermana. Arely, sí, adelante. Era un chiste, ¿me lo permite? Una sonrisa. Dudo que ninguna de esas novillas caiga aquí en Cuba con el hambre que hay, porque no le van a dejar de comer. Ay, disculpen, yo soy No, hay que reírse, sí. Hay que reírse. Sí, hay mucha tensión porque el tema es tan fuerte. Ay, sí, pero por lo menos vamos a reírnos. Claro, el tema es fuerte, sí, pero es que la profecía, lo interesante de la profecía bíblica, que nos estamos leyendo ahora en Daniel 11, versículos finales, se puede probar con las noticias, y esto es lo maravilloso de poder mostrarles estas pequeñas noticias a la gente y les abre los ojos porque no te lo cuentan en los medios normales. Y ahí hemos visto como primero los judíos claramente quieren destruir esa mezquita, y habéis visto a esa activista judía que pertenece al Instituto del Templo. El Instituto del Templo es la organización que promueve junto con el gobierno, aunque dicen que no están vinculados, pero lo están, para construir el tercer templo. Y el entrevistador le pregunta, bueno, ¿y esto qué hacemos con esta mezquita? ¿No? Y dice, no, esto se va a ir fuera, 100%, no tengo ningún problema. Y así, con toda la confianza del mundo lo dice. Una mezquita que lleva ahí 1200 años y lo van a tirar fuera, no tiene ningún problema en decirlo, lo van a destruir. Sí, adelante. Y ella cuenta con la reacción de los musulmanes
de los que tienen la potestad de mantener esas mezquitas, que la tienen hace tiempo, que no son un edificio hecho el año pasado. ¿Con qué cuenta ella para sostener eso que ella dijo? Claro, pero fíjate que el entrevistador también fue a la casa, o lo que parecía la casa del imam, digamos el pastor musulmán, encargado de esa mezquita. ¿Y qué le dijo el imam? Dijo, somos 2.000 millones de musulmanes en el mundo. Y encontrarán reacciones desde Toronto, Nueva York. Esto está hablando de que el mundo musulmán será llamado a la yihad. Y aquí en Europa, no sé si lo sabéis, pero por hechos del Vaticano, están metiendo una cantidad de inmigración musulmana impresionante. Pero es curioso cómo es el propio Vaticano el que está infiltrando toda esta inmigración musulmana. ¿Para qué? Porque están preparando un conflicto impresionante. Están preparando un conflicto grande, porque eso se va a formar ahí, que los musulmanes no quieren que le quiten su mezquita, y los otros dicen que sí, que ahí se va a poner el tercer templo. Eso va a ser grande. Y entonces yo os pregunto, cuando los musulmanes se pongan a atacar, ¿a por quiénes van a ir? ¿Quiénes van a ser sus principales objetivos? El rey del norte, ¿no? Bueno, sí, pero sí, efectivamente, realmente es el rey del norte. Los cristianos. Ahí está. Los cristianos. Entonces, judíos, Que la culpa tienen los cristianos. judíos y cristianos. Pero ¿quiénes son los cristianos más evidentes hoy en día? Porque nosotros no llevamos símbolos que nos identifiquen como un cristiano. No llevamos una cruz colgando, porque somos adventistas. Los católicos, sus iglesias. Entonces el catolicismo, ¿qué va a sufrir? Persecución. Sí, adelante. Me perdí ahí, como que a los católicos, me perdí un poco ahí. El pueblo de Dios al final del tiempo, ¿qué va a sufrir? Persecución. Ajá. El pueblo falso, ¿qué va a sufrir? Persecución. ¿Quién es el pueblo falso? El catolicismo. ¿Qué van a sufrir? Persecución. ¿Para qué? Para representar al pueblo verdadero de Dios. Para hacer el falso. Dios tiene una agenda y Satanás hace las cosas un poquito antes. Ya entendí. Porque Satanás sabe lo que va a acontecer. Entonces, Yo no entendí. ¿te acuerdas del vídeo que vimos ayer de la película del cónclave del Papa? Que había un atentado musulmán en el Vaticano. Ah, sí. Que salía el cónclave, que salían los cardenales y que había una bomba. O sea, algo va a pasar en el Vaticano. Tiene que pasar algo en el Vaticano para que ellos se trasladen a Jerusalén. Y eso lo vimos como los adventistas ya estaban hablando de esto, los pioneros. Pero ¿qué harían ellos? Permiso. ¿Qué harían ellos para poder perseguir a los católicos? ¿Con qué objetivo? Bueno, pues son los mismos católicos haciéndose un autogol para que los vengan a perseguir para tomar una cosa, para poder ir para allá. Claro, el catolicismo, el papado, va a generar este conflicto. Hay un lema de los Illuminati, que son los jesuitas, que significa Ordo ab chaos. O sea, es orden a través del caos. Generan el caos y a través del caos que ellos mismos provocan, generan el orden que ellos querían provocar. Entonces generan dos opuestos. El Vaticano tiene el control sobre Israel y sobre el mundo terrorista musulmán, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo sencillo. Torres Gemelas. Genero un atentado para provocar una guerra que me interesa. Y llevo las cosas hacia donde yo quiero. Provoco un conflicto con el mundo musulmán para que a mí me justifique trasladarme a donde yo quiero, el tercer templo. Y siempre es el mismo movimiento. El ataque de Hamás de los parapentes fue el propio Israel, fueron el propio Vaticano. Ellos lo sabían con un año de antelación ya.
porque son ellos mismos. Hay declaraciones de que sí, el primer ataque, ese de cuando vinieron volando y atacaron a esa fiesta, hay declaraciones de que Israel es dueño de Hamás. Ellos mismos generaron y provocaron Hamás. Adelante, hermana. Yo sé que voy a preguntar tontería, pero yo siempre digo con mi mente, y a lo mejor Yanel y demás me entienden. Entonces creemos que se va a construir el tercer templo, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a ver como las evidencias, sí. Todo apunta aquí. El tercer templo es lo que va a servir para unir a todas las religiones cuando aparezca el falso Mesías, porque ahí es donde Satanás va a venir. Y lo vamos a ver ahora más adelante con la Biblia. Adelante. Vamos a continuar y así a ver si los conceptos nos van entrando a medida que vayamos avanzando, ¿vale? Por favor, preguntad cuando veis que hay algo que no comprendéis o que queréis entender mejor. Fijaos aquí cómo tenemos a George Bush padre en el Muro de las Lamentaciones. Bill Clinton en el Muro de las Lamentaciones también. Hillary Clinton también. Obama. Biden. La mujer de Biden. Trump también. Todos están en este plan. Su plan es Jerusalén. ¿Queréis ver este vídeo también? Javier Milei. ¿Qué es lo que dice? Mejor di lo que dice. A ver qué dice este personajillo. Disculpad que para poder ver el vídeo tengo que cambiar de pantalla. No, pero si quiere más o menos dinos qué es lo que él dice. Ah, bueno, él dice de que... bueno, yo os lo pongo porque es que es más importante que lo escuchéis de él que no de mí. Es fundamental. Sí. Bueno, sí. Es mejor escucharlo. Es mejor escucharlo porque yo si os lo cuento yo va a ser como que está a favor de Israel. Y si lo cuento yo es como, es que un chico me dijo que tal. No, es que esto va a ser, es que Javier Milei dijo que esto. Es muy distinto, ¿eh? El segundo templo a manos de los romanos. The story took place after the destruction of the second temple by the Romans. Se encontraba Rabbi Akiva y sus colegas observando el monte del templo en ruinas y vieron a un zorro salir del lugar más santo de lo que era el templo. Rabbi Akiva and his colleagues were observing the Temple Mount in ruins, and they saw a fox leave the holiest of holies in the temple. No podría haber una escena más desalentadora que aquella. There could have been no more disheartening scene than that. Frente a esta terrible escena, los rabinos lloraron en señal de duelo, pero Rabbi Akiva comenzó a reír. In the face of this terrible scene, the rabbis cried in mourning, but Rabbi Akiva started to laugh. Sus colegas le preguntaron cómo podía reír frente a semejante tragedia, a lo que Rabbi Akiva respondió. His colleagues asked how he could possibly laugh in the face of such a tragedy, to which Rabbi Akiva answered. Hay una profecía acerca de la destrucción que relata que un zorro irrumpiría en el lugar más santo. There's a prophecy about the destruction that says that a fox will break into the holiest of holies. También hay otra profecía que relata que este mismo lugar será reconstruido. There is another prophecy that says that the same place will be rebuilt. Ahora que veo con mis propios ojos cumplirse la primera profecía, now that I see with my own eyes the first prophecy come true, me río de alegría y esperanza, ya que de seguro se cumplirá la segunda profecía. I laugh in joy and full of hope, as the second prophecy will surely come true. ¿Habéis visto cómo él cita a un rabino diciendo que se llena de alegría y esperanza para que se cumpla la segunda profecía, que es la de la reconstrucción del segundo templo, o sea, el tercer templo de Jerusalén? Javier Milei también está en este plan. ¿Y Javier Milei es aliado de quién ahora mismo? Es aliado de Trump, ¿no? Entonces vemos que los políticos están dentro de este plan. Fijaos en esta noticia. Ciudadanos de Israel, buenas noticias en nuestra boca. Olemos el tercer templo acercándose. Esto es Netanyahu.
Otra, Catalunya Press. Una profecía sobre la llegada del Mesías podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Vemos que esto es lo que está implicándose en todo el asunto. La Tercera Guerra Mundial, el Armagedón final, ¿no? Está todo relacionado a esto. No voy a leer la noticia entera, son unas partes. Dice, el tercer templo que podría provocar una gran guerra. Los seguidores de estas teorías y de este tipo de políticos creen que cada caído en combate es una piedra más para la construcción del tercer templo de Jerusalén, el paso previo necesario para la llegada del Mesías. Este templo se debería construir donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Seguimos, si Israel decidiera arrasar la explanada de las mezquitas para construir el tercer templo de Jerusalén, condición imprescindible para el advenimiento del Mesías, estaría arrasando el tercer lugar más sagrado para el Islam por detrás de la Meca y la Medina. Esta circunstancia provocaría seguro una escalada regional que obligaría a colaborar a países como Arabia Saudita e Irán, enemigos acérrimos, que podrían encontrar un enemigo común si Israel acabara destruyendo sus santuarios más sagrados, tanto para chiitas como sunitas. O sea que están hablando que sería la unificación del pueblo musulmán en contra de un enemigo común que es Israel y aliados. Y si Tel Aviv se viese en apuros, entraría a Estados Unidos y luego como contraposición para proteger a Irán se añadiría Rusia. El cóctel para llegar a un conflicto mundial estaría servido. Bueno, pinta fenomenal, ¿no? Bueno, la verdad es que para la gente del mundo leer esto pinta horrible, pero para nosotros, aunque no pinta bien, es hermoso porque es profecía cumpliéndose delante de nuestros ojos y es las profecías que nos dice que viene nuestro Salvador ya y esto se acaba. Entonces, como vimos en el vídeo de la noticia anterior del tema de las vacas, que hablaba de cómo trajeron las vacas, ¿quiénes están apoyando todo esto? Los que trajeron las vacas de Estados Unidos a Israel, ¿quiénes eran? Protestantes. Eran cristianos evangélicos, pentecostales y demás. Ellos están apoyando económicamente e incluso a nivel militar a Israel para construir el tercer templo. Aquí tenemos una noticia, por ejemplo, de un pastor evangélico llamado Greg Locke, que insta a Israel a convertir Gaza en un estacionamiento, destruir la cúpula de la roca y reconstruir el tercer templo para acelerar la segunda venida de Jesús. Y esto hecho por cristianos. Cristianos que están pidiendo que se mate gente, que se masacre a un pueblo para construir un templo para llamar a su Mesías. Solo el carácter de estas actitudes ya denota qué tipo de Mesías están esperando. Es impresionante. Esto no es Cristo, no es cristiano. Dice la noticia, decenas de millones de protestantes oran por Israel y lo apoyan de todo corazón. Vimos en el vídeo cómo habían personas cristianas evangélicas en el Capitolio de los Estados Unidos orando por Israel y por las vacas rojas. Dice, los cristianos evangélicos han sido durante mucho tiempo fervientes defensores de Israel desde su fundación en 1948. Han sido uno de los grupos líderes que han instado a nuestro país a darle a Israel más dinero, armas, tecnología e inteligencia. La actual crisis que tiene lugar en Oriente Medio no es una excepción. O sea que también están apoyando esta guerra. La televangelista estadounidense Paula M. White Cain, quien fue presidenta de la Junta Asesora Evangélica de Donald Trump, acaba de declarar que millones y millones de cristianos están orando por el Estado de Israel. Es importante señalar que la mayoría de los evangélicos respaldan a Israel por razones religiosas más que políticas. O sea que esto se llama sionismo religioso. ¿Por qué? Porque tienen el concepto introducido en sus iglesias de que con la construcción del tercer templo viene Jesús y llegan los 1000 años de paz aquí en la tierra. Esto es lo que están esperando. Y no solo lo esperan cristianos evangélicos, sino que lo esperan otras creencias. Desafortunadamente, dice, lo que la mayoría de la gente no parece saber es que los evangélicos de todo el mundo apoyan a Israel principalmente porque han aceptado el marco teológico conocido como dispensacionalismo, que considera eventos como la restauración del Estado de Israel, la reconstrucción del tercer templo y la reunión de judíos a Tierra Santa como los acontecimientos finales que marcarán el comienzo del fin del mundo y la venida de Jesús. O sea, es esa
esa repatriación de todos los judíos, que haya esas profecías judías que dicen que los judíos volverán a Israel y cuando todos los judíos estén en Israel, pues vendrá el Mesías, ¿no? Bueno, obviamente también la doctrina, por ejemplo, del rapto secreto de los 7 años antes de la venida de Cristo, y etcétera, etcétera. Se menciona aquí, ¿no? Me paso la noticia para que podamos continuar. También otro punto que está moviendo esto, ecumenismo y el Vaticano a Jerusalén. ¿Esto lo habéis visto alguna vez? ¿Sabéis de lo que es esto? Esto es un plan de construcción de 3 templos en Abu Dhabi. Uno de ellos es una mezquita, uno de ellos es una iglesia cristiana y uno de ellos es una sinagoga. Esto está en construcción y lo llaman el lugar de la nueva religión mundial. Esto es un movimiento ecuménico de unificación de las religiones. ¿Quién está promoviendo esto? Pues nos podemos imaginar, los de siempre, la primera bestia, el papado. ¿Esto es el tema del tercer templo? No, esto es un movimiento aparte que se está haciendo para unificar a las religiones en sí. Porque con la construcción del tercer templo es fundamental unificar el pueblo judío y el pueblo cristiano. Eso es lo que el papado está haciendo. Esto es algo además muy antiguo, el tema de Jerusalén. Vemos aquí, por ejemplo, en esta noticia que dice 1.000 millones para comprar Tierra Santa. Y bueno, no voy a pasar toda la noticia porque es muy larga, pero en simplemente una parte que dice que se piensa nada menos que en reunir 1.000 millones en todo el mundo cristiano para comprar Tierra Santa a Turquía y regalársela al Papa. Esto fue en 1892, La Voz calificaba de cruzada de nuevo género esta iniciativa para hacerse con una Palestina en la que, según contaba también el periódico, ya comenzaban a establecerse millonarios judíos. Hubo un movimiento de por 1.000 millones de pesetas españolas de aquella, comprar Tierra Santa a Turquía para el papado. Yo os pregunto, ahora que me viene a la mente, ¿sabéis quién es Alberto Rivera? ¿Os suena este nombre, Alberto Rivera? Sí. Era jesuita. Era un sacerdote jesuita. ¿Y luego qué pasó con él? Lo mataron, ¿no? Lo asesinaron porque se convirtió, se hizo protestante. Y este hombre, a través de una editorial en Estados Unidos, hicieron unos cómics para poder expandir el mensaje que este hombre sabía de lo que hacía el papado. ¿Y sabéis lo que dice en estos cómics? De que él relata que la religión del Islam, lo que es la religión musulmana, que dice que fundó Mahoma, fue diseñada y creada por el papado. La religión católica creó el Islam, escribió el Corán y pusieron a Mahoma como profeta. Impresionante, crearon la religión. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban, el Vaticano quería adueñarse de Tierra Santa. Entonces crearon una religión y utilizaron al pueblo musulmán como ejército. El pueblo musulmán, por órdenes del papado, a través del papado, conquistaron Tierra Santa y se hicieron con esa zona, ese territorio. Pero cuando se hicieron con el territorio le dijeron al papado: ya nos necesitamos, ya tenemos nuestra zona, ya tenemos nuestro país, ya tenemos nuestro imperio, y ahora vosotros os quedáis y ya no queremos hacer relaciones con vosotros. Y así fue. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el papado para volver a conquistar Tierra Santa, ya no de los otros, sino de los musulmanes? Las cruzadas, los templarios. La orden templaria fue para conquistar Jerusalén. Y la orden templaria finalmente se convirtieron en los jesuitas. Y son los mismos. Llevan desde hace mucho tiempo queriendo tener Tierra Santa para este propósito. Fijaos en este libro, que es un libro católico, ¿de acuerdo? Pero tiene unas cosas, un punto que le vamos a mostrar muy interesante. Porque esas son creencias católicas y profecías, digamos, católicas. Dice: sabemos que en el Salmo 110 el Mesías es a la vez rey y sacerdote, mientras que en el texto de Zacarías se reparte la realeza y el sacerdocio entre dos personas distintas, las que sin duda serán vicarios de Cristo, uno en lo espiritual y otro en lo temporal.
Por tanto, que en aquella época está hablando del tiempo del fin, habrá un nuevo David y un nuevo pontífice o papa que tendrán su residencia en Jerusalén. Impresionante. O sea, que en el tiempo del fin, para recibir al Mesías, el papa tendrá su residencia ¿en dónde? En Jerusalén. Escritos católicos, no solo la Biblia, sino también escritos católicos, y también vimos adventistas. Dice también el profeta Ageo, nos habla de los dos que serán supremas potestades en el reino de Cristo. Y esto sucederá después que Dios haya trastornado los tronos de los reinos y destruido la fortaleza del reino de las gentes. El Zorobabel histórico, que no fue más que un gobernador de Judá y tributario de los reyes de Persia, no es más que una figura pálida del que un día será el Zorobabel escatológico. O sea que el Zorobabel histórico contribuyó ¿a qué? ¿Contribuyó a qué? Contribuyó a la construcción del segundo templo. ¿Qué están diciendo? Que va a haber un Zorobabel escatológico, un Zorobabel del tiempo del fin. Alguien que va a contribuir a la construcción del tercer templo. Y continúa diciendo, Jerusalén será la capital del mundo. Los profetas Isaías y Miqueas nos dicen que al fin de los tiempos, Jerusalén será el centro de las naciones. En ella y sobre un monte muy elevado estará construido el futuro templo donde el Señor será adorado y reconocido como Dios de toda la tierra, y todas las naciones acudirán a él. Y llegarán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos e iremos por sus sendas, pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará todas las naciones. Pero fijaos cómo es interesante que aquí atrás, ¿qué nos menciona? Ezequiel 40. Ezequiel 40 es la profecía de ese templo que le dice a Ezequiel que se iba a ser construido, pero esa profecía era condicional. Si el pueblo hiciera lo que tuviera que hacer, se iba a construir ese templo, pero no lo hicieron, apostataron. Con lo cual esa profecía ya no se puede cumplir en su totalidad, y nosotros sabemos que Cristo no pisará la tierra cuando venga. Entonces este es el templo de ¿quién? Es el templo de Lucifer, es el templo de Satanás, es el templo del falso Cristo que se va a aparecer como si fuera Jesús. ¿Y quiénes están detrás de esto? Obviamente el catolicismo, el papado. Una noticia dice, las antecrisis en Israel, Patriarcado Católico de Jerusalén pide preservar status quo de santos lugares. O sea que ellos quieren que se preserve esos lugares, ¿no?, de Tierra Santa. Dice, las declaraciones unilaterales sobre el estatus de los lugares religiosos y de culto sacuden el sentimiento religioso y alimentan aún más el odio y el extremismo. Por tanto, es importante preservar el status quo en todos los lugares santos de Tierra Santa y en Jerusalén en particular. Ellos tienen esa fijación en Jerusalén. Esto es del 11 de octubre de 2023. Y dice en este artículo, el continuo derramamiento de sangre y las declaraciones de guerra, está hablando de la guerra de Gaza, nos recuerdan una vez más la urgente necesidad de encontrar una solución duradera y amplia al conflicto palestino-israelí en esta tierra que está llamada a ser una tierra de justicia, paz y reconciliación entre los pueblos. Israel como casa de oración para todos los pueblos. Una nación que unifique todas las religiones. Dice, pedimos a Dios que inspire a los líderes mundiales en su intervención para la implementación de la paz y la concordia, para que Jerusalén sea una casa de oración para todos los pueblos. Esto es el papado hablando, diciendo que Jerusalén tiene que ser una casa de oración para todos los pueblos. Un pueblo donde todos los pueblos tengan que ir o puedan ir a orar, a adorar a un Dios. Pero fijaos, esto es la página del Facebook de el Instituto del Templo, que es la organización que está promoviendo en conjunto con los evangélicos y el gobierno de Israel en la construcción del tercer templo. Dice, al final dice, el Instituto del Templo se dedica a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a que el sueño de Hashem se haga realidad en nuestros días. Únase a nosotros mientras trabajamos juntos para hacer de Hashem una casa de oración para todas las naciones.
Da generosamente al instituto del templo. Dona tu dinero. Pero una casa de oración para todas las naciones. Igual que el papado. Están hablando exactamente lo mismo. Ellos quieren en la cima del monte del templo, donde hubieron el primer y segundo templo, ese tercer templo. Otra figura más importante en todo esto. Trump. ¿Por qué Trump? Ahora lo vamos a ver. La Midrash insinúa que Trump volverá gloria al mundo occidental construyendo tercer templo. Esto está en la página de Israel 365 News. Y dice, fijaos, antes hablamos de Zorobabel, ahora vamos a hablar de Ciro. Así dijo Hashem a Ciro, su ungido, cuya derecha ha agarrado pisando naciones delante de él, desciando los lomos de reyes, abriendo puertas delante de él y dejando que no se cerró la puerta. Bueno, la traducción, esta es una noticia en inglés, está traducida automáticamente y puede tener errores, pero el concepto lo entendéis. ¿Qué hizo Ciro? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis qué hizo Ciro junto con Artajerjes y con Darío? Hablad abiertamente, chicos. Lo que hicieron fue que dieron la orden para los edictos para que se reconstruyera Jerusalén en el 457. Amén. Así es, ahí empezó la profecía de las 70 semanas, ¿no? Pero en concreto Ciro fue la herramienta que utilizó Dios, fue su ungido, ¿no? Para poder hacer ese edicto y que se reconstruyera el templo. Pues fijaos en lo que dicen los rabinos judíos, algunos rabinos judíos. Dice, el rabino Joseph Berger reveló algunos aspectos sorprendentes de la victoria de Donald Trump en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos. Esta noticia es de el 11 de noviembre de 2024, ¿vale? Entonces está haciendo referencia a las elecciones pasadas, no a estas de ahora, ¿vale? Pero está en el contexto de justo cuando... Sí, pero... bueno, no, sí, no, está haciendo referencia a estas, disculpadme, que me he hecho un lío. Está haciendo referencia a la victoria de Trump en estas elecciones ahora mismo. Dice, reveló algunos aspectos sorprendentes de la victoria de Donald Trump en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sobre todo, su papel potencial en la construcción del tercer templo. Dice, como descendiente espiritual de Roma, la nación que destruyó el segundo templo, Trump tiene el potencial de hacer un tikkun, arreglando el pecado de Roma y devolviendo la gloria a la sociedad occidental. Bueno, estaba hablando, antes de que se cayera, de que estaban relacionando Trump como sucesor de Roma, ¿no? Como que Roma destruyó el segundo templo, estos judíos dicen que Roma tiene que restaurar el tercer templo. Es muy interesante, ¿eh? Entonces dicen que la elección de Trump es el elemento necesario de esa redención, una señal de que el Moshiach, o sea, el Mesías, es inminente. Es por eso que Donald Trump, en gematría, en números de hebreos, es igual a 424. Bueno, estos son cosas que de Dios no tiene nada lo que ellos están haciendo, ¿no? La gematría es de Dios. Y lo hablamos con el tema de las 6 Aleph en Génesis 1.1, ¿de acuerdo? Eso es algo que es de Dios, pero aquí lo utilizan para totalmente lo contrario. Y dice que Donald Trump significa Moshiach ben David, o sea, el Mesías de la casa de David. Y señaló el rabino que esto significa no que Trump es el Mesías, pero que Trump jugará un papel en la preparación del camino para la llegada del Mesías. Están diciendo que Trump es el presidente que va a ser utilizado para la preparación del camino de la llegada del Mesías, ¿no? Entonces, dice aquí, esta conexión fue tan evidente en la conexión de Trump con Jerusalén que en 2018 el Sanedrín acuñaron una moneda con el perfil de Trump, o sea, el Sanedrín judío, elaboran un shekel judío, una moneda judía, donde sale él con el rey Ciro, quien facilitó la construcción del segundo templo de Jerusalén. Lo vamos a ver ahora. O sea que están poniendo paralelismo de Trump con Ciro. Ciro que construye el segundo templo, Trump que ayuda a construir el tercero. Wow. Dice, la conexión de Ciro con el Mesías se encuentra en el libro de Isaías. El rey persa es el único líder no judío al que se conoce en la Biblia como Moshiach, literalmente el ungido, porque ungido sabemos que significa Mesías, ¿no? Ungido significa Mesías.
La palabra para el ánodo en hebreo es Moshiach, que significa Mesías. Entonces relatan aquí el versículo de la Biblia. Así dijo Hashem a Ciro, su ungido, etcétera, etcétera. Está en Isaías 45:1. Entonces fijaos lo que dice aquí. El rabino Berger citó al comentarista medieval Rashi, quien declaró que el Moshiach, o sea, el Mesías el Mesías Ben David, el que preparará el camino para el Mesías Rey, digamos que es el Mesías como Dios, lo entendemos, dice, ese personaje será revelado, oculto y luego revelado otra vez. Esto también se declaró en el Midrash Rabatal. O sea, esto es cuestión rabínica judía, pero digamos que viene de Satanás todo esto. Esto es profecía de Satanás. Dice revelado, oculto y luego revelado. ¿Qué ha pasado con Trump? Ganó unas elecciones, fue revelado. Perdió unas elecciones, fue oculto. Y luego ha sido revelado de nuevo. Estas son profecías satánicas, cumpliéndose delante nuestro. Porque Dios tiene sus profecías y Satanás tiene sus profecías. Y Satanás las va cumpliendo. Las que van a ganar finalmente son Dios. Pero es increíble como el rabino dice que que preparará el camino del Mesías se revelará, será oculto y luego será revelado. Pero también va en conjunto con la Biblia, que habla de un poder que era, que es y que volverá a ser, ¿no? Que es el papado en sí mismo, ¿no? Bueno, dice que este rabino que Moisés se reveló a los judíos y luego se escondió a sí mismo. Moisés, ¿qué pasó? Moisés se apareció al pueblo judío como libertador. Luego se ocultó, se fue al desierto y luego volvió otra vez para liberar al pueblo de Israel. Entonces están relacionando a Trump con Moisés, a Trump con Ciro, a Trump con Jesús. O sea, el libertador del pueblo de Israel. Y ahora le tenemos como presidente de los Estados Unidos. Dice, como Ciro, Dios puso a Donald Trump en el poder para construir el templo y allanar el camino para el Mesías, dijo el rabino Berger. Como Moisés, Trump comenzó como parte de la gente común, fue revelado en su primer éxito entrando en la Casa Blanca, pero luego se escondió. Y como Moisés, ahora que Trump ha sido revelado por segunda vez, cumplirá con su última función, dijo el rabino. Es impresionante cómo se cumple esto que están diciendo. Esto de bíblico no tiene nada. Esto es totalmente satánico, pero lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Como el Satanás también podemos, escudriñando, podemos ver sus planes y ver cómo están a la par con la profecía bíblica. Dice el rabino Berger, citó otro medio de la carrera. Bueno, básicamente dice que... Adelante, ¿sí? ¿Alguien ha levantado la... Que si será una casualidad que él esté casado con una israelita. Pues de ninguna manera. De ninguna manera. Es una casualidad. Bueno, Trump tiene un vínculo muy íntimo con judíos. Él dice que es presbiteriano, pero para nada tiene de presbiteriano. Él es sionista. Bueno, básicamente dicen que Trump es de Edom. Y Edom significa literalmente rojo, que es la descendiente de la Esaf bíblica. Bueno, esto es todo tema judío, ¿no? Hermano gemelo de Jacob, también conocido como Israel. Y dice que Edom se convirtió en Roma. Y Roma se convirtió en el cristianismo, que se convirtió en la civilización occidental, dijo este rabino. Trump, curiosamente, es a menudo ridiculizado por su enrojecimiento, que a veces se pone como rojo él de piel. Y es lo que dice que significa Edom. Entonces está diciendo que Esaú tenía que recibir la bendición cuando él, digamos que, sirviera a Jacob. Entonces cuando Edom, de nuevo, que digamos que es el cristianismo, para ellos, sirva a Israel, que es Jacob, Edom sirviendo a Jacob, cristianismo sirviendo a los judíos, el mundo occidental sería bendecido y ellos, justo como en el segundo templo, el tercer templo sería construido por no judíos. Y esto será solo completamente revelado después de que Trump cumpla este papel. Está diciendo que el tercer templo no será construido por judíos. Será construido por ¿qué? Cristianos. ¿Solo estadounidenses? No, estamos hablando de Roma, obviamente, que está detrás de todo esto, ¿no? ¿Quién está financiando el movimiento sionista? Estados Unidos y el Vaticano, a través de los evangélicos. También hay católicos que creen en esto, que creen en el tercer templo.
El rabí Berger enfatizó que estas fuentes afirman explícitamente que el tercer templo será construido por los descendientes de Roma, es decir, el cristianismo. Explicó que esto es una reparación. Roma destruyó el segundo templo, así que los descendientes de Roma, los cristianos, van a enmendar esto participando en traer el tercer templo. Y aquí tenéis. Aquí tenéis el medio shekel con las imágenes de Trump y Ciro. ¿No es impresionante? Y esto es del año 2018. Esta moneda, ¿eh? Esto es cuando Trump estaba de presidente hace 2 elecciones. Ellos le tienen como el que va a construir el tercer templo. Fijaos ahora lo que viene, ¿eh? Fijaos ahora en lo que viene. Mirad esta imagen. Esto fue antes de las elecciones. Esto es un cartel de un movimiento electoral que hizo Trump junto con su hijo. ¿Y sabéis quién es ese hombre a la derecha? ¿Os suena quién es ese hombre de la derecha? ¿Nadie conoce quién es? Ese es Ben Carson, adventista. Ese es Ben Carson, adventista, dentro del gobierno de los Estados Unidos. ¿El adventismo está metido en esto? Sí, señores. El adventismo está metido en esto. Y veis, tengo el cartel de la derecha, está traducido por inteligencia artificial al castellano. Pero ¿qué es lo que está diciendo en el cartel? Es la hora 11. ¿Qué representa la hora 11? Representa los últimos tiempos de la historia hasta que la venida de Cristo, ¿no? ¿Qué están diciendo aquí? Esto fue un movimiento evangélico, donde allí se estaba incitando a los pastores que acudieron, que fueron muchos, a que desde los púlpitos les dijeran a los feligreses que votaran a Trump. Yo mismo puse los subtítulos al vídeo para una conferencia que hicimos, donde veis directamente a un político religioso diciéndole a los pastores que desde los púlpitos no trajeran a 1 ni a 10, ni 100, sino a miles de feligreses a las urnas a votar por Trump. O sea, uniendo Iglesia y Estado. Y Ben Carson participando de esto. Y aquí veis a Trump, a su hijo y a Ben Carson en el movimiento de la hora 11. Aquí veis representado al presidente de los Estados Unidos de la hora 11. Es el presidente de los Estados Unidos de la venida de Cristo. Es el que prepara el camino del Mesías. Y el adventismo metido en esto. La iglesia, digamos, de la conferencia general. Yo no sé, como estáis en silencio, no sé qué pensáis de esto, pero no sé si tenéis algún comentario después de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, el pastor Danley nos ha hecho algún comentario de Ben Carson. Sí, está en el gobierno. A veces las noticias que se ven así muy superficialmente, como que el pueblo adventista tiene que sentirse orgulloso porque tenemos un representante allí para que tal vez, entre comillas, nos defienda y esto que lo otro. Pero evidentemente él no nos va a defender de nada porque él forma parte de eso. ¿De qué nos va a defender si está metido ahí hasta el cuello? Así es. El que nos defiende es Cristo, no Ben Carson. Sí, así es. Preparativos para el tercer templo. ¿Sabíais que ya lo tienen todo preparado? Fernando y Arelis han levantado la mano. Bueno, pues si no, seguimos. Y cuando alguien quiera comentar, que hable directamente y ya está. Esto no es cuestión de que el tercer templo, cuando hayan destruido la mezquita, lo vayan a preparar todo. Es que ya lo tienen todo preparado. Aquí veis, tejen los vestidos de 50 sacerdotes del tercer templo de Jerusalén. Descendientes de Aarón. Tienen ya todo. Bueno, aquí es el artículo, pero no lo voy a mostrar. Tienen la maqueta del templo, tienen la piedra angular, tienen las arpas. Digamos que los sacerdotes ya lo tienen todo preparado. La diadema de oro para el sacerdote, que dice santidad a Jehová. Las vestiduras interiores del sumo sacerdote, hechas de lino fino. Tienen los utensilios de plata, las vasijas de plata, para esparcir la sangre del cordero. O sea, ellos quieren volver a hacer sacrificios. Y yo me pregunto,
Y todos los evangélicos que están apoyando la construcción del tercer templo, que por cierto, para construir el tercer templo, recordemos, ¿qué tienen que hacer para construir el tercer templo? ¿Qué tienen que hacer para construir el tercer templo? ¿Qué tenían que hacer? Tumbar las mezquitas. Sí, y aparte de eso, ¿qué tenían que hacer para purificar al pueblo? Red vaca. La vaca roja. ¿Y la vaca roja, entonces, qué pasa? ¿Que los sacrificios no fueron abolidos por la muerte de Cristo en la cruz? Sí, fueron abolidos. Entonces, ¿eso qué tiene de cristiano? Nada, completamente diabólico, porque como ellos no han querido creer en Cristo, pero esto lo están haciendo protestantes. Que sí que creen en Cristo. Esto es pisotear la cruz. Horriblemente. Es pisar la cruz. ¿Qué representaba la vaca roja en el Antiguo Testamento? ¿Cómo murió Cristo en la cruz? Rojo, entero. Sí, permiso un momento, pero yo me he quedado fría de que digan que son los protestantes los que están ayudando, porque no entiendo y es cierto. Sí, ellos no solo ayudando, están financiando, están pagándolo. Quieren que la guerra de Gaza continúe. Es lo que habíamos leído antes. Hay pastores evangélicos que están fomentando la guerra en Gaza. O sea, tenemos que entender de que hay un movimiento evangélico protestante que quieren la masacre de los musulmanes para que se construya el tercer templo. Y eso no lo ven, porque como solo ven en las profecías suyas que luego viene Jesús, pues lo que haga falta para que venga Jesús, pues ya está, el fin justifica los medios. Pero ¿cómo va a venir Jesús a través de un sacrificio de animales si eso fue abolido, no? Arelis, adelante. ¿Me escuchan? Lo que sucede desde mi punto de vista es que, por lo menos, hay muchos que tal vez dirigentes de las iglesias evangélicas que tienen el conocimiento, por supuesto, que están de acuerdo conscientemente de todas esas cosas y están engañando a muchos de sus feligreses en las iglesias porque como ellos le han impuesto la idea de que Israel continúa siendo el pueblo de Dios, ellos no importa lo que haga Israel, no importa lo que sea, ellos van a defender a Israel a capa y espada, haga lo que haga, porque dicen que ese es el pueblo de Dios. El conocimiento de que Dios desechó a su pueblo, a ese pueblo, mejor dicho, y que el Israel espiritual somos todos aquellos que hemos aceptado a Jesús, etcétera, etcétera, el plan de la salvación, lo tenemos nosotros los adventistas que tenemos la doctrina del santuario, muchos que, por eso es que dice Daniel que los entendidos entenderán, pero el gran número de iglesias evangélicas en el mundo y de personas evangélicas siguen creyendo que Israel es Israel, que es allí literal, sigue siendo el pueblo de Dios y lo que haga para ellos está bien, está justificado, y quieren la destrucción completamente de todo el que se la ponga, por supuesto de los islámicos, de toda esa gente. Entonces, ¿qué hace Satanás? Que se vale de la Iglesia Católica y se vale de las sociedades secretas y de todos esos magnates del mundo, se vale de esa desorientación que el diablo ha traído precisamente para lograr sus planes de construir el tercer templo, para que el diablo, el Mesías falso venga, y etcétera, etcétera. Sí, no lo podría haber explicado mejor. Adelante, Daniel. Espérate. Dani. O Fernando. Digo que de 10 minutos se lleva una corrida, ojalá y no, pero sería bueno adelantar, no sé cuánto te queda. Vale. 10 minutos no tengo conexión. Vale, pues voy rápido, entonces, ya estamos terminando. Bueno, simplemente era mostrar que tienen todo ya, ¿vale? Tienen la maqueta, tienen todos los utensilios. De hecho, las piedras incluso las tienen talladas, todo lo montan ahí. Bueno, lo paso muy rápido, ¿vale? Tienen todo, todo ya lo tienen. Tienen todo. Menos una cosa. El arca. Tienen una réplica, dice aquí, con la vista puesta en ganar la guerra y construir el tercer templo judío, se exhibe una réplica del arca en Jerusalén. Bueno, para los que conocemos a Ron Wyatt, sabemos dónde realmente está el arca, y ellos lo saben también. Algún día, si queréis, hablamos de esto, porque hay una experiencia muy interesante respecto a esto. Los levitas saben dónde está el arca, la intentaron extraer y murieron todos. Y eso está registrado. Bueno, entonces el versículo nos decía que iba a plantar las tiendas de su palacio entre los mares, el tercer templo, y que luego iba a venir Cristo.
Por si hay alguna duda del arca que se está hablando, ¿es el arca del pacto o el arca del testimonio? No es el arca de Noé. Sí, exactamente. Bueno, no nos olvidemos, ¿no? Los judíos, los cristianos, los musulmanes, los hindús y los budistas, todos esperan un Mesías. Entonces, ¿a quién están esperando, no? Están esperando a Lucifer. Y de nuevo, mirad las cartas de los Illuminati, la carta del Mesías. Satanás viniendo como Cristo está dentro de la agenda satánica. Y aquí también lo vemos, ¿no? Ireneo de Lyon, un cristiano que dicen que es padre de la iglesia, ¿no? De los, digamos, de los primeros siglos del cristianismo, dice: curioso que diga, pero cuando este anticristo haya devastado todas las cosas de este mundo, reinará durante 3 años y 6 meses, y se sentará en el templo de Jerusalén, y entonces el Señor vendrá del cielo en las nubes en la gloria del Padre. Curioso, 3 años y 6 meses, como la ley dominical, 3 años y 6 meses, y se sentará ¿dónde? En el templo de Jerusalén, el papado en Jerusalén. ¿Lo dice la Biblia? Sí, lo dice la Biblia. Mateo 24. Cristo diciendo: estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y dice en el versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, lugar santo, Jerusalén, abominación desoladora, papado, que habló el profeta Daniel, Daniel 11, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 2, todo está apuntando al papado en Jerusalén. Marcos 13, lo mismo, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, los entendidos entenderán, como dijo la hermana, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque ahí empezará la persecución fuerte al pueblo de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Habían cristianos en aquella época que decían que Cristo venía ya, y Pablo decía: no, no viene aún. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, y se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado, y el hijo de perdición. ¿Quién es? El papado y Satanás. El vicario de Cristo y el falso Cristo. El representante de Satanás en la tierra y Satanás viniendo como Jesús mismo. Los dos. Y dice en el versículo 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Dónde? En el tercer templo. Y ahí es donde van a construirlo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y continúa: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A su debido tiempo. Hay un tiempo para la ley dominical. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Qué inicuo? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, esta palabra que nos viene, advenimiento, venida, ¿no? Es por obra de Satanás. Está hablando de la venida de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No obrará milagros Satanás cuando venga, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esta palabra, advenimiento, es clave. Mirad. Comentario bíblico adventista. Venida o advenimiento en griego, parausía, la misma palabra que se describe la venida de Cristo. Es la palabra escatológica que se utiliza en griego para describir la venida de Cristo. Dice: muchos afirman que el apóstol se está refiriendo a la imitación que hará Satanás a la venida en gloria de nuestro Señor. Esto lo dice Ellen White en el Conflicto de los Siglos. Dice que aquí, en este momento, él va a falsificar la venida de Cristo. ¿Dónde estábamos leyendo previamente? En el templo de Dios como Dios. En el tercer templo, Satanás se va a aparecer como si fuera Cristo. Y bueno, para acabar, yo no sé, yo creo que no las voy a leer porque las conocemos todas. Todos los que estamos aquí, estas citas de Elena White, que habla de el momento en el que Satanás se va a aparecer como si fuera Cristo. La gente va a decir: Cristo ha venido, y él va a hacer milagros y prodigios. Pero fijaos cómo dice aquí, esto sí que es interesante. Habla del último gran drama, ¿vale? Cuando las masas humanas
¿no? Se confederan para realizar sus propios propósitos egoístas. Y dice que Dios lo permite por un tiempo, pero que un poder de abajo está actuando para poner en acción las grandes escenas finales del drama. Dice la venida de Satanás como si fuera Cristo, y su actuación con todo engaño de iniquidad en aquellos que se unen ¿en qué? En sociedades secretas. Está ligando la venida de Satanás ¿con qué? Con sociedades secretas, masonería, Illuminatis, jesuitas, sionistas, todos los que están involucrados en esta venida de Lucifer, que estamos viendo que los gobiernos también lo están promocionando, desde Trump hasta Obama, Milley y todos los que están en este plan de Satanás como si viniera como Jesús, ¿no? Y mi pregunta es para la próxima estudio, si queréis que lo hagamos, ¿tendrá esto que ver con la Agenda 2030? Pues sí tiene que ver, y si queréis un día lo miramos. Y aquí acaba el estudio por hoy.